A la mitad de ustedes todavía tienen que realizar, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué es lo que han podido realizar desde el seminario. Y eso que el seminario no viene en el examen, pero creo que sí debería venir. Bueno, hoy día vamos a analizar de nuevo respuesta inmunitaria de lo que vienen a ser tumores. Y la semana pasada ya habíamos hablado un poquito de estos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en tumores y qué es lo que pasa incluso en trasplantes? Entonces hoy día vamos a tratar de darle los dos enfoques de nuevo, ¿ya? Pero en este caso ya vamos a ver qué es lo que pasa de manera inmunológica. Y además vamos a añadir un poco lo que vienen a ser las inmunoterapias. Entonces, en tumor y en trasplante, ¿qué es lo que se desea? Que el tumor y el trasplante crezcan, que los trasplantes no se, o sí se rechacen o no se rechacen. ¿Qué se necesita en cada uno de ellos? En tumores. ¿Qué dijo, doctora? Asustaron, pero... La pregunta. Sí, la pregunta fue, ¿qué es lo que se necesita en tumores y qué es lo que se necesita en un trasplante? ¿Activación de qué? De oncogenes. Se necesita que se activen los oncogenes, o sea, de manera natural en nuestro cuerpo necesitamos realmente tener oncogenes. Es necesario. Son errores que se dan, ¿no? Pero no es necesario que se den. ¿Qué es lo que en tumores? ¿Qué se necesita? En tumores lo que se necesita es que nuestro sistema inmunitario lo detecte y lo prevenga. En la parte del trasplante no, es al contrario. No necesitamos que se detecte y que en cambio sea tolerado, ¿verdad? Entonces hoy día vamos a tratar de ver cuáles son las medidas que toma nuestro sistema inmunitario para poder hacer justamente esas dos actividades. Ah, muy bien, Porque se me olvidó. Sí, me lo robé. Veamos esta imagen, ¿no? Miren, este es un trasplante de tipo halogénico. ¿Qué me pueden decir con respecto a esto? ¿Amarilla? No, otra cosa. ¿Ah? ¿Qué significará un trasplante halogénico? ¿Está siendo pasado de un animal a un humano? No. Bueno, depende si es... No, de humano a humano, ¿ok? ¿Qué más? Hoy día vamos a conocer 4 tipos de trasplante. Uno que puede darse a partir de animales a humanos, otro que puede darse de la misma persona a él mismo, y otro que puede llegar a ser a partir de personas que son afines, ¿no? Y que pues pueden llegar a donarlo a justamente un receptor, ¿no? Entonces, en los trasplantes normalmente vamos a encontrar siempre un donador y un receptor. Yo les había comentado esto la semana pasada, ¿verdad? Entonces, el receptor sí o sí requiere de que primero se le hagan pruebas junto con el donador, obviamente, para saber si es que son compatibles, ¿no? Si el órgano no es compatible con simplemente es rechazado mucho antes, incluso de haber pasado algunos días. Y entonces hoy día también vamos a ver de que existen diferentes tipos de rechazo. ¿Okay? Rechazos agudos, hiperagudos, rechazos crónicos, ¿no? Entonces hoy también vamos a ver, dependiendo del tiempo en el que se trata de rechazar el órgano, qué es lo que podemos llegar a clasificar, ¿ya? ¿Qué vamos a ver también hoy día? El proceso de carcinogénesis, ¿no? O sea, en cuanto ya a tumores, vamos a ver cómo es que nuestro sistema puede engañar a la parte inmunitaria y dejar que siga creciendo y hasta incluso llegándose a diseminar. ¿Okay? Entonces, vamos a empezar con el primer tema, que en este caso es cáncer. En el caso de cáncer, vamos a ver un término llamado vigilancia inmunológica. Hace mucho tiempo, ¿ya? Cuando empezaron a ver todo términos básicamente e hipótesis de qué es lo que pasaba en nuestro cuerpo, ¿no? Empezamos a ver a estas dos personas, Burnett y Lewis, ¿no? McFarlane, Burnett y Lewis-Stone. Bueno, en este caso, ¿qué es lo que hicieron ellos dos? Empezaron a poner el término de vigilancia inmunológica. ¿En qué consistía ese término? En que nuestro sistema inmunológico supuestamente siempre está atento a poder verificar que
nada empieza a tener desorden, ¿no? Y incluso a reconocer justo las células que pueden estar siendo transformadas y lo que necesitan es eliminarlas. ¿Ok? Entonces, ellos dos no trabajaron juntos al inicio, uno trabajó primero, el otro trabajó después y después fusionaron la idea, ¿no? Pero en este caso solamente menciona de que nuestro sistema inmunitario de manera natural tiene esa capacidad de tratar de eliminar un tumor, ¿ok? Pero hasta ese momento pues no se tenía un concepto claro de qué pasaba en el cáncer, sino solamente de que había una vigilancia inmunológica. ¿Quién es? ¿De acá? ¿De acá? Sí. ¿Sí? No sabía. Ya. Entonces, como les mencionaba, ¿no? Había la hipótesis de la vigilancia inmunológica. Entonces, ¿qué pasó después? Hasta ahí, pues todo bien, ¿no? El sistema inmunitario puede llegar a tener como que un proceso de eliminación de células cancerígenas. Pero ya, después de eso, ¿qué pasó? Nadie hizo otro tipo de hipótesis hasta que justamente mencionan esta otra, ¿no? Que es la inmunoedición. En este caso, mencionan en la inmunoedición que existen tres procesos, o en este caso llamado las 3 Es de la inmunoedición. El primer proceso es la eliminación, el segundo es el equilibrio y el tercero es el escape. Vamos a ver cada uno de ellos, ¿ya? En la eliminación, por ejemplo, agarraron el término de Burnett y de Lewis, en el que mencionaban de que pues, todo nuestro sistema inmunológico estaba apto como para buscar un tipo de célula cancerígena, ¿no? Y eliminarla, ¿ok? Entonces hasta acá se supone de que no debería haber cáncer. Pero ¿qué pasaba después, en una segunda etapa? En la segunda etapa, que es llamada la etapa del equilibrio, se menciona también de que habían células, estas rojitas que ven acá, ¿no? Que podían llegar a mutar o podían llegar a cambiar, dependiendo de qué es lo que pasaba, ¿no? Entonces llegaban a tener otro tipo de digámoslo así, de presentación hacia nuestras células inmunitarias y le hacían pensar de que todo estaba bien. Entonces, ellas eran las que sobrevivían justamente, ¿no? Entonces, en esta etapa del equilibrio se supone de que nuestro sistema inmunitario estaba pensando que ya había eliminado a todos, pero no. ¿Qué es lo que había pasado? Habían quedado algunos remanentes, ¿ya? Y después de eso, empezaba a haber una etapa del escape. ¿En qué consistía la etapa del escape? En que esas células que habían sido las remanentes y que aún no eran cancerígenas, ¿no? Empezaron a multiplicarse sin control, ¿no? Entonces al final nuestra CD4, CD8 y todo nuestro sistema inmunitario simplemente no se daban cuenta y los dejaban crecer a su libre albedrío. Entonces estas 3 Es nos empiezan a dar luces de más o menos qué pasaba en lo que viene a ser un proceso cancerígeno. ¿Ya? Eso es lo que pasó como datos, ¿okay? Entonces para eso ya tendríamos o necesitaríamos de un concepto específico de qué es cáncer, ¿sí o no? Ya. Entonces, ¿qué es cáncer? Pérdida de equilibrio. Pérdida de equilibrio, ¿ya? ¿De qué? De la muerte y destrucción celular. Ya, ok. Hay algunas células que, ¿qué pasan con ellas? No mueren. Proliferan. Proliferan mucho y proliferan en exceso, ¿verdad? Y esta proliferación incluso puede llegar a diseminarse a otros órganos y a generar justamente un tumor en gran cantidad, ¿no? Entonces, acá tenemos datos de qué cosa puede ser un cáncer, ¿no? Son células anormales que justamente se multiplican sin ningún control y que pueden llegar a invadir tejidos, ¿no? Ya hemos visto incluso esta parte en la semana pasada, ¿no? Cuando lo comparábamos con lo que vendría a ser la primera parte de la implantación, ¿no? Segundo, ¿qué pasa? Se diseminan a través del sistema sanguíneo o linfático. Obviamente se necesitan transportar. ¿Por qué? Porque algunos de ellos van a invadir justamente tejidos cercanos, ¿verdad? Y cuando hay invasión de tejidos cercanos o invasión en general de otros órganos, es mucho más difícil la eliminación de estas células. Entonces, hoy día vamos a ver, este básicamente es un resumen, chicos, de repente lo pueden traducir ya cuando estén estudiando, porque todo lo que está ahí es lo que más o menos vamos a ver de a poquitos en el día de hoy.
¿Ya? Entonces, tipos de cáncer hay de todo, ¿verdad? El cáncer que puede llegar a generar daños, por ejemplo, en la sangre, leucemia. Yo también. Así otra vez. Sí, hombre, ya tiene todo. Ya. El cáncer que puede llegar a estar en huesos, en cartílagos, ¿no? El tejido conectivo, sarcomas. El cáncer que puede llegar a estar básicamente darse en el sistema inmunitario, linfomas o mielomas, ¿no? También incluso podemos tener cáncer en células del cerebro, ¿no? O incluso, en tejidos del cerebro y también de la médula, ¿no? Entonces ahí tendríamos un cáncer del sistema nervioso central. Y así tenemos otros que son carcinomas, que son básicamente el piel, ¿verdad? Sarcomas ya hemos hablado un poquito y de leucemia pues estuve preguntando, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se sabe o qué evidencias tenemos de que justamente nuestro sistema inmunológico puede llegar a reconocer una célula tumoral? Tenemos varias evidencias, entre las cuales tenemos, por ejemplo, ¿no? Observaciones histopatológicas, o sea, han hecho una biopsia, se ha empezado a colorear esa biopsia y han observado que hay infiltración de justamente linfocitos, ¿no? O de células blancas en esa zona, en la zona en la que se encuentra el tumor, ¿ok? Entonces sí hay evidencia específica en varios artículos, ¿no? Evidencia experimental también hay, ¿por qué? Porque pues se puede llegar a generar un trasplante, ¿no? De un tumor a justamente animalitos, ¿no? Y esos animalitos pues los estudian mucho para ver respuesta inmunitaria. Y ya justo vamos a ver varios ejemplos en los que utilizan a ratoncitos, lamentablemente, ¿no? Entonces a los ratones normalmente se les pasa un tejido, ¿no? Y verifican de acuerdo a cuántos días, ¿no? Pasa, si es que se llegó a aceptar o no, y obviamente también su respuesta inmunitaria. Entonces sí existe la parte experimental. Y también hay evidencia clínica y experimental, ¿no? En este caso ya pues debería ser que ciertos individuos inmunodeficientes pueden llegar a tener una incidencia alta, ¿no? En lo que vienen a ser algunos tumores. ¿Okay? Entonces vamos a ver hoy día al menos, ¿no? ¿Cuál es o cómo se da el reconocimiento de estos antígenos tumorales? ¿Okay? Entonces, cuando nosotros tenemos una célula y esta célula está normal y está bonita, ¿no? Es de nuestro propio cuerpo, pues ¿qué se da? Para que se dé una presentación, ¿verdad? Para que pueda llegar a pasar, digámoslo así, hacia hacia lo que vendría a ser la verificación del sistema inmunológico, como lo que estamos viendo aquí, ¿no? Todas las células empiezan a expresar o a mostrar un antígeno, ¿ok? O sea, nosotros podemos mostrar un antígeno propio. Como les dije en algún momento, es como un photocheck, ¿no? Entonces yo puedo decir yo soy de aquí, ¿no? Así que no me mates, ¿correcto? Y aquí está la célula T que va a estar verificando que justamente es de nuestro cuerpo, ¿ya? Pero a veces hay células, ¿no? Que pueden llegar a estar dañadas. Y en ese caso, hay 4 situaciones acá que más o menos nos pueden brindar información. Por ejemplo, de que la célula pueda tener una proteína mutada, ¿no? O sea, como les dije, hay algunas células que pueden simplemente mutar, ¿no? Por alguna razón, radiación, qué sé yo, ¿no? Y puede llegar a generar esta mutación dentro de esa célula. Y por ende, los antígenos que se expresen ya no van a ser los propios. Muchas veces vamos a tener antígenos que son un poquito diferentes. Y con tan solo que sean distintos, los linfocitos, que son los encargados de monitorear que todo esté ok, no los van a reconocer como propios. ¿Okay? Se supone. Esto es un supuesto de la vida feliz, ¿no? O sea, de nuestro sistema inmunológico que trabaje al 1000%, ¿no? Pero lamentablemente solamente trabaja con cáliz. Entonces, ¿qué tipo de célula creen ustedes que estaría involucrada en verificar si es que es mi célula propia, ¿no? Y eliminarla si es que no lo es? ¿Qué tipo de célula creen? Células T, ya. ¿Qué tipo de células T? Las helper, las CD8. Ahí está grandote, ¿no? CD8. Y en este caso, los linfocitos CD8, ¿qué cosa eran? Citotóxicos. Entonces, si son citotóxicos, ¿qué van a hacer? Van a verificar que todo esté ok y si no lo está, matan a la célula, ¿no? Eso es lo que van a hacer. Entonces,
Si es que por A o B esta proteína mutada genera un daño en esa célula, pues se supone que debería ser recepcionado y verificado por un linfocito CD8 y si es que lo encuentra, lo elimina, ¿no? ¿Qué otra situación puede darse? Que por ejemplo puedan haber oncogenes, ¿no? Y estos oncogenes normalmente pueden también llegar a ser pasados a veces por algún tipo de virus, ¿no? Entonces también tenemos aquí la verificación por la CD8 y se supone que deberían eliminarse este tipo de células, ¿no? Otra célula dañada que puede ser células que por ejemplo empiezan a sobreexpresar una misma proteína, ¿no? No se necesita, pero empieza a sobreexpresar como loquita. ¿Por qué? Porque ya está dañado. Y eso también puede ser una indicación, ¿no? Para que el CD8 venga y le diga, ¿sabes qué? Tienes que irte al cruzar el arco iris de las células. Y finalmente, virus oncogénicos. O sea, puede haber la invasión de virus dentro de una célula y que también, como les mencioné, ¿no? Pueda llegar a cambiar algún tipo de material genético de esta célula. Y de esa manera, ¿no? Cualquier CD8 la puede detectar como mala o como dañada, ¿no? Como no, que no es nueva. ¿Ok? Entonces aquí te dan algunos ejemplos de qué es lo que puede llegar a pasar en algunas mutaciones, en algunas proteínas, ¿no? Incluso en algún tipo de virus o invasión viral, como por ejemplo esta, ¿no? ¿Qué tipo de virus oncogénico puede llegar a cambiar a una célula? El papiloma, ¿no? Entonces ese puede llegar a generar que después haya cáncer, ¿no? Cervical también, ¿ok? Ahora, veamos un poquito de cómo se supone debería ser la respuesta de nuestras células, ¿no? De nuestros linfocitos ante una posible célula tumoral, ¿ya? Acá tenemos el tumor, se supone que ese tumor ya está dañado, ahora esa célula ya está dañada, entonces se llama tumor, ¿no? Y se supone de que a veces, pues uno puede llegar a detectarlo de manera directa, ¿verdad? Pero también otras veces esta célula es detectada por una CPA. ¿Esta CPA qué va a hacer? Ah, estás dañada, yo lo que puedo hacer es fagocitarte, ¿no? Y procesarte. ¿Para qué? Para yo enseñarle a los linfocitos T que están existiendo este tipo de células dañadas, ¿no? Entonces, esa CPA va a empezar a procesar a ese tumor, ¿no? Y va a empezar también a expresar ¿qué tipo de cosas se expresaba acá para poder hacer presentación antigénica? ¿Se acuerdan? Receptores, ya. Habían 3 señales. Entonces siempre acuérdense, cuando hay presentación antigénica, hay 3 señales para que se dé esa presentación antigénica. Primera señal, el bracito con el otro bracito y su péptido. Ya les di uno. Péptido, ¿este quién es? Yo soy una CPA. Este es mi péptido. ¿Y aquí cómo se llama? Complejo mayor de isocompatibilidad, CMH, ¿no? Entonces, CMH, por un lado, CMH, péptido, ¿y quién recepciona? Un TLR. No se confundan. PCR. muy bien, TLR y nata, ¿ok? Ahora estamos en la rotativa. Entonces, aquí tenemos CMH, péptido, TCR, ¿ya? Aquí también CMH, péptido, TCR, ¿ok? Una CPA puede llegar a activar ya sea linfocitos TCD8 como también linfocitos TCD4. De hecho, se piensa que los linfocitos TCD4 para lo que se activan es básicamente para que ellos puedan ayudar a generar citoquinas y mejoren la diferenciación de la TCD8, ¿ya? Ahora, esta es la primera señal. Segunda señal, ¿cuál era? Los coestimuladores. Los coestimuladores. Aquí hay coestimuladores importantes, ¿no? Por ejemplo, tenemos CD40 o CD40L, que es el ligando de CD40, ¿no? Tenemos B7, CD8. No. ¿B7 con quién? Con algo CT4. CT4, por ahí van. CD28, ¿verdad? Por acá está. Entonces hay coestimuladores que ayudan a prender esa activación. Y también les mencioné que había coestimuladores que lo apagaban, ¿sí o no? Entonces, cuando queremos activar un linfocito T, pues hay la manera de prenderlo, ¿ok? Primera señal, segunda señal, tercera señal, ¿ok?
Entonces, una vez que pasa esto, ya le enseñé a este linfocito T, ¿no? ¿Quién es la posible célula tumoral? ¿Ok? Entonces, este linfocito TCD8 citotóxico ya está listo como para ir y detectarlo. Por eso es que va para todas las células a verificar. A ver, tú eres, no, tú no eres. A ver, tú eres, no, tú no eres. Y así, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿qué va a hacer este CD8? Va a empezar a buscar, ¿no? Una vez que encuentra la célula dañada, ¿qué es lo que hace? La mata. Ya, esto es el mejor de los casos. Pero como no todo es bonito en esta vida, ¿no? Vamos a ver qué es lo que puede hacer esa célula para engañar a nuestro sistema inmunológico. ¿Ya? Entonces, lo ideal, como dijimos acá atrás, ¿no? Es que después de que este linfocito TCD8 ya aprendió quién es la célula cancerosa, ¿no? La logre detectar rápidamente, ¿no? Aquí está detectándola de manera adecuada, detectó que hay un antígeno raro en esa célula, ¿no? Y obviamente este linfocito T va a pasar a eliminar, ¿correcto? Eso es lo normal o lo esperado. Pero ¿qué pasa si es que estas células también empiezan a tener algún tipo de resistencia, ¿no? Para que puedan seguir sobreviviendo? ¿Qué tipo de mecanismos puede llegar a generar esta evasión? Puede ser de que empiecen a haber células, ¿no? Que primero pierdan el antígeno, o sea, van a haber células que empiecen a mutar y ya no logren expresar el antígeno. Si no logran expresar un antígeno, ese linfocito T jamás los va a ver. Ah, pues. Y otro más que no quiere. No sé, pero siento que viene siempre a hacer la clase aquí. Estás escuchando, ¿verdad? No estás haciendo nada más. ¿Dónde está su amigo? ¿Con quién siempre te sientas? ¿Con Jaime? No, ¿con quién? Conmigo. Ya. Ok. Ya, entonces, como les dije, ¿no? En el caso de los tumores, ¿no? Pueden haber tres tipos de evasión. El primero es que esa célula empiece a mutar y ya no empiece a expresar ese antígeno extraño que supuestamente sería como el photocheck bambeado, ¿no? En el que el CD8 pues, puede llegar a detectar de que no es de ahí o está dañado, ¿no? Entonces, mientras pierda ese antígeno, ese linfocito TCD8 nunca lo va a observar y por ende no va a haber reconocimiento de ese tumor, ¿correcto? Primer mecanismo de evasión. Segundo mecanismo de evasión es de que esta célula cancerígena puede empezar también a mutar su CMH y lo inhibe, o sea, ya no presenta un CMH, es como si estuviera manquito, ¿no? No tiene cómo mostrar un péptido desde el inicio. Entonces, no hay CMH, tampoco va a haber reconocimiento, ¿no? De ese linfocito TCD8 a la célula cancerígena. Tercer mecanismo de evasión. Puede que esa célula esté completa, tiene su CMH, tiene su péptido, pero empiece a producir citoquinas que suprimen su activación o su mecanismo de eliminación. ¿Ok? Entonces, vamos a ver de que ese linfocito T simplemente empieza a estar en calma nuevamente. ¿Ya? Los tres mecanismos de evasión bastante importantes, ¿no? Vamos a ver qué pasa ahora en un trasplante. En el de acá se supone que nuestro sistema inmunológico debería detectarlo, ¿verdad? Y no tener ese tipo de problema, ¿correcto? En cambio, en un trasplante, ¿qué es lo que se necesita? Lo contrario, pues, que no se llegue a detectar, ¿verdad? Así que vamos a tratar de ver qué es lo que pasa. En un trasplante vamos a ver, este caso, las HLA. Son súper importantes y de hecho las han estudiado por un montón de tiempo, ¿no? ¿Qué cosa es un HLA? ¿Saben? Antígeno leucocitario humano. ¿Asociado a qué tipo de molécula que ya hemos hablado con anterioridad? Con el CMH. ¿Ok? Entonces, HLA es básicamente humanos, ¿ok? Pero, pues, CMH en realidad también pertenece al reino animal, ¿no? Entonces, por ejemplo, la mayoría de nuestros estudios, los experimentos y los artículos no lo hacen en humanos, ¿no? O sea, no verifican, a ver, vamos a hacerte algo, ponerte un cáncer y luego, no sé, un trasplante y verificar qué pasa en tu cuerpo. No lo hacen. ¿Qué es lo que hacen? Agarrar animalitos. Y los animalitos no tienen HLA, pero sí tienen CMH.
¿ok? Entonces es por eso de que siempre van a encontrar de que nosotros lo estudiamos como CMH, ¿no? Pero en humanos es el HLA, ¿ya? Ahora, en los trasplantes, como les mencioné hace rato, habían 4 tipos. Yo he hablado de uno de estos, el de acá, ¿verdad? El halogénico. Pero también hay otros más. Tenemos el autólogo, el singénico, ¿no? O bueno, en este caso se le conoce como individuos iguales. ¿Dónde está? Autólogo. Acá está. Isogénico. Bueno, isogénico, que te mencionan singénico, ¿no? El halogénico, que en este caso es el mismo que hemos hablado hace rato, y el xenogénico, que es, como verán acá, ¿no? De animalitos hacia humanos, ¿no? Entonces vamos a dar ejemplos en cada uno. En el autólogo se da un trasplante desde el mismo humano hacia él, ¿ok? Entonces, ¿en qué situaciones se puede llegar a dar un trasplante autólogo? Cirugía plástica. Cirugía plástica. Cargadera. Cartílago de la costilla. Quemaduras, ¿no? Hay gente que se quema mucho una zona y que por ahí tenemos otras zonas que pues... Y en el caso, no sé si por ahí cortan un poquito y se lo pegan. Y no, y esas células recuperan toda la zona quemada. Porque no es que te bañan de tu propio tejido, no. Simplemente son células dérmicas que después van a empezar a expandirse, ¿no? Entonces, el autólogo es uno de los que mejor aceptación tiene de nuestro cuerpo. Porque es lo mismo, ¿no? Es el mismo tejido nuestro. Entonces, siempre vamos a tener una buena aceptación en el autólogo, ¿ya? El siguiente es el isogénico. El isogénico es cuando pues, se da en individuos diferentes, pero normalmente suelen ser gemelos idénticos, ¿no? Yo no tengo gemelo, ¿alguien tiene gemelo para que tenga un posible caso de trasplante isogénico? ¿Nadie? Nunca vamos a poder. No, tienen que ser gemelos idénticos. ¿Mellizos? ¿Mellizos? Tampoco, gemelos idénticos. Tiene que ser gemelos idénticos. ¿Mellizos? No, es la misma pregunta. Sí o sí, gemelos idénticos, ¿ok? Entonces, en el caso del isogénico, también va a haber una buena aceptación, ¿correcto? ¿Cuál es el otro? El halogénico, ¿no? Y en el halogénico ya puede ser desde tu mellizo, desde tu amigo, tu hermano, etc., ¿no? Entonces, en este caso, en los halogénicos tiene que haber un estudio previo para ver si es que eres compatible o no con la persona que va a ser el donador, ¿no? No te vas a poner algo que después pues, no vas a poder llegar a aceptar en tu cuerpo. Y lo último que es el xenogénico, ¿no? Que en este caso son encima de especies diferentes, ¿no? Un poquito más problemática la cosa porque acá uno de los animales más parecidos a nosotros... Las ratas. Las ratas. No, las ratas. Chimpancé. El chimpancé. No, las ratas. No, las ratas, claro. Los chanchos. ¿Cómo se llaman estos cerditos, no? Pero corazón de chancho. Bueno, los cerditos normalmente tienen una buena situación en el humano y es el que justamente llegan a utilizar en algunos casos. Pueden llegar a hacer ese trasplante de córnea, si no me equivoco. Válvulas. Entonces, yo incluso creo que he visto uno que es en la parte de la rodilla, ¿no? Sí, también le ponen como un tipo cartílago. Sí creo que era el cartílago. Entonces, sí aceptan bastante bien, ¿no? ¿Ok? Entonces, ahí están los halogénicos, isogénicos y autólogos. De los 4, ¿cuál sería el que más fácilmente es aceptado? El autólogo. ¿Cuál creen que le sigue? El isogénico, siguiente halogénico y finalmente xenogénico, ¿verdad? Dependiendo obviamente qué tan buena sea la aceptación, ¿ok? Del donador y el receptor. Entonces, no, estos son experimentos. Ya. Sí, tu ratita. Pobrecita. Ya. En el caso de trasplantes, chicos, observaron de que normalmente, ¿no? Lo que hemos visto acá, los tipos de trasplante lo verificaron justamente con animales. Entonces, empezaron primero por un animalito, ¿no? De una especie. Los verdes son todos de una sola especie y los amarillos de otro linaje. O sea, es como si yo fuera todo un verde, ¿no? Y el naranja fuera otra persona más, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que observaron? En el ratoncito verde, ¿no? Sacaron una porción de su mismo
mismo linaje, ¿no? Una porción de tejido, y se lo trasplantaron a ese mismo ratón. ¿Y qué encontraron? Que no había rechazo. Entonces todo ok, ¿no? ¿Ok? Por eso es de que les mencionan ahí de que el autogénico suele ser el más aceptado normalmente, ¿ya? Pero cuando hacían esa misma transferencia de tejido hacia el ratoncito, pero de otro tipo de ratón, ¿qué es lo que pasaba? Rechazaba muchas veces, ¿no? El tejido, ¿ok? Entonces con esto ellos empezaron los investigadores empezaron a ver que había algo, ¿no? Que generaba justamente un rechazo cuando se daba de un individuo distinto al mismo, ¿no? Entonces quisieron empezar a revisar qué podía ser. ¿Estará en la respuesta inmunitaria innata? ¿Estará en la respuesta inmunitaria adaptativa? ¿No? Entonces todo eso lo empezaron a tratar de acomodar como que en información para empezar experimentos puntuales, ¿ya? Vamos a ver qué tipo de experimentos empezaron, ¿no? Primer experimento, ¿no? Ahí tenemos lo que vimos hace rato, ¿no? El donador A le dona al B, ¿no? Un poquito de su piel, ¿correcto? ¿Cuántos días pasaron? De 3 a 7 días. Y ese ratoncito todavía no había rechazado el trasplante, ¿correcto? Entonces, 3 a 7 días es bastante tiempo, ¿no? Ok, hasta acá dijeron, bueno, parece que se está acostumbrando. ¿Qué pasó después? De 10 a 14 días empezaron a haber rechazos de ese tejido, ¿ok? Entonces, con esto, ¿qué creen que habrán concluido? Yo he hablado de tiempo ahora, ¿sí o no? De 3 a 7 días no hay rechazo, de 10 a 14 ya empezó el rechazo. Crónico, ok, ¿algo más? Entonces, ¿qué tipo? Exacto. Con esto, pues la hipótesis era, bueno, la inmunidad innata parece no ser la responsable de este tipo de rechazo, así que muy probablemente sea la adaptativa, ¿ya? Entonces quisieron ver si es que esa hipótesis era acertada. Empezaron otro experimento, ¿ok? En este otro experimento se confundieron, ¿verdad? ¿Qué pasó en este otro experimento? Al ratoncito que había rechazado ese tejido lo volvieron a usar, lo reciclaron. Le volvieron a poner, ¿no? Un tejido en ese mismo ratoncito. Este ratoncito ya había rechazado el previo, ¿ok? ¿Y qué pasó? Que ahora de 3 a 7 días ya lo rechazaban. ¿Qué pasó? Ya se había sensibilizado. ¿Se entiende qué significa eso? Anticuerpos contra. Ya tiene anticuerpos contra, ok. Significa de que, ¿no? Este ratoncito, como ya había aprendido que ese tipo de antígenos eran extraños, ya no necesitaba tanto tiempo para rechazarlo rápidamente, ¿verdad? Entonces, ya, segundo experimento, ok, parece sí que pues hay algo en la parte inmunitaria adaptativa que justamente genera este tipo